Hoy en el frasco. Un ataque sin precedentes. Así calificaron los expertos la explosión en Líbano de miles de beepers o pagers de forma casi simultánea. Hoy el escenario fue muy similar, pero empezaron a estallar también los walkie-talkies. Hay nuevas explosiones en el Líbano. Han explotado estos dispositivos en supermercados, en casas, asesinando a gente que de pronto no tenía nada que ver en esto. Estamos hablando de por lo menos 4.000 personas heridas, al menos de estas 400, 500 de ellas en situación crítica, al menos 37 muertos. No hay ninguna duda de quién está detrás de este hecho, ¿no? Lo ha dicho The New York Times, lo han reconocido los propios medios israelíes. Israel no hizo ningún tipo de declaración respecto del tema, pero se trata de uno de los operativos de inteligencia más espectaculares y exitosos que yo recuerde. Se habla mucho de un ataque sofisticado, había muchos que decían, nos quitamos el sombrero. Pues tal vez, no sé, habría que emplear un término más feo, pero más descriptivo, como por ejemplo, terrorismo. Estos dos ataques hay que llamarlos por su nombre. Son ataques terroristas. Son ataques terroristas que apuntaron a la población civil del Líbano. ¿Alguna potencia occidental va a encarar seriamente a Netanyahu a decirle basta? No. Lo cual demuestra que en el mundo de las relaciones internacionales ser terrorista no depende tanto de lo que hagas, sino de quiénes sean tus amigos y aliados. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, haciendo sonar de bronca a los creadores del terror. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Una de las frases más significativas de Gandhi es: lo que se obtiene con violencia solo se puede mantener con violencia. Y vale para recordar que la entidad israelí se impuso en Palestina a través de esa palabra que hoy tantos medios usan a conveniencia: terrorismo. New savagery flares up in Palestine as terror gangs strike again. The terrorists hurled suitcases full of explosives through the windows of the club, which immediately blew up. Irgun, la historia del terrorismo que no cuentan los medios hegemónicos. Durante los años 30 y 40 del siglo XX, una organización paramilitar operó en Palestina realizando atentados contra civiles. De hecho, ha sido este grupo sionista el que perpetró el atentado terrorista en el Hotel Rey David en Jerusalén al-Quds en el año 1947. 65 deaths are reported. And there is little or no hope of survival for any of the 58 missing. Nearly 50 others were injured. The Jewish terrorist organization, Irgun Zvi Leumi, openly admitted responsibility for the bombing. Apenas un año después, las mismas personas pasaron de ser terroristas a respetables representantes de un Estado reconocido internacionalmente. Un Estado implantado a través de Naciones Unidas que viene utilizando desde hace décadas a las víctimas de sus ataques como objetos de pruebas para el armamento que luego le vende al mundo. La industria militar del Estado sionista lleva 5 décadas desarrollándose para someter y atacar a la población de los territorios ocupados. Israel ha convertido a Palestina en su laboratorio y a los palestinos en las cobayas humanas con las que experimentar su tecnología bélica, que luego exporta orgulloso, como escuchabais, con el sello probado en combate. Sin ir más lejos, la semana pasada y antes de que sucediera el atentado terrorista sobre el Líbano, nuestro invitado, el sociólogo y docente Patricio Brodsky, denunciaba lo siguiente. Israel es el mayor exportador de tecnologías represivas, por ejemplo. Ha asesorado a las dictaduras en Centroamérica, ha armado a la dictadura genocida. Y evidentemente para seguir acaparando ese mercado apelan a todo tipo de recursos sin importar que haya civiles de por medio, o quizás es lo que precisamente se haya buscado días atrás. Al menos 37 muertos y miles de heridos en 2 oleadas de explosiones de buscapersonas en Líbano. Aquí han sido asesinados niños, mujeres, hombres de distintas edades y han sido asesinados en distintas circunstancias. Hemos visto videos donde las explosiones se dan en supermercados. En supermercados, en casas, en calles, asesinando
a gente que de pronto no tenía nada que ver en esto. Explosiones por todos lados. Miran a su alrededor y ven personas heridas, sangrando, algunas sin dedos y otras con quemaduras en la cara. Esto de golpear a los más vulnerables, como por ejemplo a los niños, es lo que viene sucediendo en Gaza desde hace casi un año. Es algo que caracteriza al régimen israelí y aquí ha vuelto a suceder. Lo que hizo Israel fue básicamente crear miles de bombas en el Líbano, sin importar que si estaban en una escuela, que si estaban en el carro, que si estaban con los niños. 3 niños han muerto hasta este punto. Israel sabía que detonar todos los buscapersonas significaría matar civiles indiscriminadamente, porque no sabe dónde estará la persona que porta el buscapersonas. Lanzar explosiones en mercados de frutas y matar niños se llama terrorismo, con razón. Ahora, con respecto al abordaje mediático hegemónico, veamos lo que dice esta nota del medio Salto Diario. La posibilidad de que los medios occidentales lo consideren un acto de terrorismo parece muy remota. Esto todavía se considera una idea radical cuando se trata de Israel, porque el terrorismo es un término político que solo se reserva para los enemigos de Occidente. En efecto, los medios dominantes se cuidaron mucho de no hablar de terrorismo y usaron los términos más variados para escudar a los responsables. Ataque con pagers, operación de los Vipers, explosión de buscas y walkie-talkies, caballos de Troya en el bolsillo. Y eso no es nada en comparación con una columna del periodista Alistair Heath, donde además de hablar de valentía, dijo esto sobre un ataque en el que, como vimos, fueron asesinados menores. La brillante y audaz colocación de trampas explosivas por parte de Israel es un estímulo sorprendente para las fuerzas de la civilización en todo el mundo. Este tipo de comentarios celebratorios, además de exponer una vez más que muchos medios dominantes parecen trabajar como voceros del régimen israelí, pretendieron tergiversar lo evidente. Estos 2 ataques hay que llamarlos por su nombre. Son ataques terroristas. Son ataques terroristas que apuntaron a la población civil del Líbano. Definitivamente se debe considerar un ataque terrorista y se cumple, digamos, con la tipología de un ataque terrorista, que es un ataque principalmente en zonas civiles, uso indiscriminado de la violencia y que se usa también para provocar miedo y disuadir al enemigo a que combata. Y por si aún hiciera falta, repasemos lo que la Real Academia Española define como terrorismo. Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Pero lo cierto es que tan terrorista puede ser un Estado como una banda organizada. Más que claro, ¿verdad? Y en este sentido se ha expresado el político irlandés Richard Boyd Barrett. Lo que vimos hacer a Israel en el Líbano con la explosión de estos miles de buscadores es un acto de terrorismo de Estado y debe ser llamado como tal, muestra que Israel no tiene absolutamente ninguna línea roja. Y por supuesto que aquí el lenguaje vuelve a ser clave y muchos periodistas que cuando responde la resistencia libanesa hablan de terrorismo, aquí definen lo ocurrido de la siguiente manera. Israel no hizo ningún tipo de declaración respecto del tema, pero se trata de uno de los operativos de inteligencia más espectaculares y exitosos que yo recuerde. Se habla mucho de un ataque sofisticado, había muchos que decían, nos quitamos el sombrero. Israel lanza ataques terroristas masivos en Líbano y Siria, hiriendo a miles de civiles comunes y asesinando a niños. Los principales medios de comunicación. Vaya, qué brillante, qué tecnología tan genial. Complicidad literal con el terrorismo. Incluso cuando ya las primeras informaciones reportaban al menos una menor asesinada por estos ataques, había partidarios del sionismo que celebraban simulando reírse. Pip, pip. Pip, pip. Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, asesoramiento, terapia, lo que sea necesario para recuperar tu humanidad. Y esa frase, burlándose del sonido de los Vipers, no es algo que haya inventado ese actor, sino que hubo medios que lo publicaron así, como si estuviesen festejando la barbarie. Allí lo vemos, portada del New York Post, Bip Bip Boom. Imaginemos que un periódico iraní publicara una portada equivalente si Hezbollah hubiera lanzado los mismos ataques contra Israel. Sería presentado como evidencia de la barbarie iraní. Lo cierto es que hubo medios que quisieron ayudar a Washington a despegarse del ataque terrorista
Sí, perdón, mala mía. Cierto que ese término solo se reserva para los adversarios del régimen israelí. Estados Unidos no avaló el ataque de los Vipers contra Hezbollah en el Líbano y se prepara para una réplica terrorista contra Israel. ¿Estados Unidos no lo avaló? Permítanme dudarlo. Las acciones que realiza Israel siempre cuentan con el beneplácito de Estados Unidos, en cualquier circunstancia, guerras, desestabilizaciones. Es que después salió a la luz que Estados Unidos sabía de un plan israelí contra el Líbano. Y como entre terroristas se entienden, el tío Sam salió a advertir lo siguiente. Estados Unidos afirma que está listo para defender a Israel si hay represalias por ataques en Líbano. Por cierto, hay algo más que expone la hipocresía occidental. ¿Qué pasaría si el ataque terrorista se hubiese perpetrado en otros países? El escritor y periodista José Ernesto Novaes Guerrero lo plantea así. Un ataque de esta magnitud en Estados Unidos o Francia hubiera provocado sin dudas reuniones de emergencias del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se exigirían y sin duda se aprobarían sanciones, acciones militares o cualquier otro tipo de firme reacción contra esta organización terrorista. Las máximas autoridades de la ONU publicarían enérgicas condenas y los grandes medios cartelizados se llenarían de historias de las víctimas de ese horror colectivo e inesperado. Ahora, después de todo lo que hemos visto y de Netanyahu prácticamente haciéndose cargo de los ataques terroristas, el presidente israelí salió a despegarse. ¿Problemas internos o cinismo total? Isaac Herzog negó que Israel estuviera involucrado en los ataques contra los Vipers de Hezbollah y dijo que su país no busca una guerra con Líbano. Bueno, y para dejar claro que el régimen israelí no quiere una guerra con el Líbano, después del ataque terrorista contra el Líbano, bombardeó el Líbano. Israel deja 492 muertos tras bombardear varias zonas del Líbano en un solo día. Israel, como digo, está prolongando y ampliando el conflicto, está matando indiscriminadamente a civiles en la zona sur del Líbano, está violando el derecho internacional. Y precisamente sobre el terrorismo ejecutado por el régimen sionista, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Está en peligro el conjunto de la humanidad porque estas verdaderas bestias sedientas de sangre que son el régimen sionista no trepida en utilizar incluso elementos de uso cotidiano como son estos Vipers, estos buscapersonas, para asesinar a diestra y siniestra, ¿no? Y por miles, heridos, muertos, destrucción. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener nuevamente aquí en el estudio a Adrián Lomlokhian, presidente de la Unión Cultural Armenia. Adrián, bienvenido al Frasco. Gracias a ustedes siempre por la invitación, por tenernos en cuenta y por permitirnos reflexionar, porque es eso lo que hacemos, ¿no? Reflexionar juntos, escucharnos, uno entre todo lo que trata de ver y tener como referencia a la hora de enterarse de lo que pasa un poco en los lugares que realmente nos importan y nos duelen, ya sea por la empatía, por la familiaridad, por la hermandad que une. Obviamente el programa de ustedes es una referencia y te decía antes, ¿no? Lo didáctico que es, porque hoy lamentablemente la gente, yo lo veo en los círculos de conocidos, de compañeros, de amigos, digamos que a veces se leen los titulares y ya está. No hay avanzar en una nota, a ver qué se dice, si estoy de acuerdo o no, no importa, después lo debatir o discutir, no hay. Y bueno, lograr de una forma tan didáctica, con imágenes, con dichos, con cifras, es decir, ir por lo menos comunicando y transmitiendo brevemente la realidad es re importante, porque bueno, hay muchos que se han acostumbrado a recibir la noticia de esa forma y por eso es muy importante lo que hacen. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, primero veíamos esto que ha sucedido, ¿no? En el Líbano, terrible. Ahora, ¿vos crees que esto que es un atentado terrorista, ¿no? Sí. Concretamente, que ha sido utilizado dispositivos electrónicos en este caso, ¿debería alertar a todo el mundo esto? Y sí, yo mira, justo el día que fue lo de estos atentados había una actividad en la Embajada de Palestina por el aniversario de Sabra y Yatira. Ajá, claro. Estábamos allí y hablábamos con compañeros, con amigos, y yo decía que realmente tenía que ser una alerta a la humanidad, primero deplorable, ¿no?
es repudiable, no solo el accionar del Estado terrorista del sionismo de Israel, sino de la comunidad internacional que le permite hacer lo que quiera. Si gozan de impunidad, de inmunidad, entonces cada vez van avanzando más y van demostrando más de lo que son capaces, aunque ya sabemos de lo que son capaces. Pero digo, tendría que ser una alerta incluso para nosotros en Sudamérica, es decir, donde ya no solo a través de los dispositivos móviles te controlan, saben lo que te gusta, lo que no te gusta, o qué mirás, qué no mirás, qué te interesa, qué no te interesa, además hacen todo, tienen un proyecto que llevan adelante de lavaje de cerebros y todo eso, sino que ahora también, si quieren, te liquidan. Pero es como decís vos, es una alerta para la humanidad. Es decir, esta gente ya no solo te controla y sabe de vos, de todo, de lugares, de objetivos, dónde estás, sino también que si quiere utiliza ese mismo aparato móvil para deshacerse de vos. Ahora, Adrián, ¿vos crees que, más allá de que vamos a hablar más adelante cómo fue la cobertura mediática, pero de algunos ponderaron esto como, bueno, una cuestión sofisticada, ¿no? Pero intentaron como que esto deje una buena imagen del régimen israelí, y en realidad lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario, ¿no? Porque se ve una crueldad y además que no hay ningún tipo de línea roja. No, inmediatamente después que sucedió eso, bueno, tenemos muchos amigos y compañeros en Beirut, en el Líbano, nos comunicamos con ellos, y lo primero que hablaban era esto, ¿no? Que fue una salvajada, porque obviamente ellos se dan el derecho de decir objetivos militares, esto, lo otro, y como que el mundo asevera lo que ellos dicen, pero vos estás hablando que el primer día fueron casi 20 o 40 muertos y no sé cuántos heridos, miles, sí, que los hospitales. Y después, el segundo día de estallido o de terrorismo, digamos, de criminalidad, fue mientras en muchos casos se llevaban a cabo los funerales y el sepelio. Sí, y sí, hay niños, niñas, mujeres, digamos, nada que ver con nada, digamos, y mataron a todos. No les importó, y el que no está muerto, digamos, está herido, otro perdió el ojo, o el otro perdió el brazo. Es decir, una crueldad total, digamos, no hay justificativo para nada. Es decir, se alcanzaron 1.600 objetivos militares, ¿no? Eso dice el Estado criminal, claro, que se alcanzaron objetivos. Por otro lado, vos te enterás que bombardearon escuelas, bombardearon templos, bombardearon hospitales, edificios de civiles que se ven allí, y ya se habla, las primeras cifras eran de 300, 400 muertos y más de 1.100, 1.200 heridos en el Líbano. Ahora, por otro lado, ¿vos crees que este tipo de ataques debilitan a la resistencia libanesa, pero en realidad que apuntan a todo el eje de la resistencia? ¿Lo debilitan o termina siendo contraproducente porque se fortalecen? Debilidad creo que no hay. No hay, porque la admiración por el ejemplo de lucha que nos da el pueblo palestino. Ahí no hay debilidad a la vista para nada. Obviamente hay dolor, hay tristeza colectiva, habrá llantos, habrá insultos al cielo o a donde quieras, pero hay un pueblo que no se mueve de su tierra, que sabe que tiene sus derechos, que es legítimo su lucha, y se mantiene ahí. En condiciones de desigualdad, obviamente que sí, pero está allí. Es decir, hay un objetivo que tiene el sionismo, que ella se apoderó de una parte de Palestina, que es como que, bueno, finalmente después de décadas uno lo reconoció, pero ni siquiera eso les alcanza. Es decir, no están, tampoco aceptan convivir en paz con el Estado palestino, tampoco. Entonces quieren arrasar con el territorio donde hoy habitan y donde tendría que estar el Estado de Palestina. Entonces, digo, a pesar de eso, el pueblo se queda, resiste en condiciones que uno desde acá lejos no se explica. Todos los días muerte, todos los días bombardeo, no hay agua, te bloquean la ayuda humanitaria, no tenés comunicación con el exterior, te cortan el agua. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Bueno, eso nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿cómo hacen cuando alguna vez decimos, y está difícil la situación, no podemos hacer esto? No, mira, más difícil que ellos seguramente no la tiene nadie, y ellos siguen
resistiendo, que es, por lo menos en esta etapa, una gran manera de luchar contra el quinto ejército del mundo, ¿no? El sionista. Ahora, Adrián, allí veíamos con respecto al tratamiento mediático, ¿no? Está esta cuestión de qué es terrorismo y qué no, ¿no? Para Occidente, sobre todo. Y lo que veíamos era que ponderaban la sofisticación de este ataque terrorista y evitaban decir que fue un ataque terrorista. ¿Aquí crees que se grafica una vez más este doble rasero? Porque, digamos, los adversarios de Occidente son terroristas solamente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y eso es más que evidente, ya no solo para nosotros, sino para mucha gente que todavía incluso le cuesta criticar al Estado de Israel, ¿no? Como Estado genocida, terrorista, discriminador, les cuesta hablar, pero cada vez tienen ellos mismos menos argumentos y estas acciones son parte de eso. Claro que fue una acción terrorista, que fue sofisticada, obviamente que fue sofisticada, nadie lo puede negar. Si son ellos, las empresas israelíes manejadas por ellos a nivel mundial, las que te venden avanzada en tecnología, en informática, en esto, han avanzado mucho en eso, y con eso intercambian figuritas con las otras potencias y participan del dominio mundial y bueno, hacen terrorismo de todo tipo, porque perseguirnos acá y a través del Estado, de la justicia o de leyes que inventan, incluso te puedan llevar a uno que los critica, que no los critica porque son judíos. Nunca hablamos de eso. Se los critica porque son genocidas, porque son criminales. Entonces, que a vos te pongan en tela de juicio, te persigan por las redes sociales, por esto, por lo otro, incluso te enjuicien, te metan preso como lo llevaron al compañero, ¿no? Por condenar los ataques en Gaza, y después el compañero, de sufrir injustamente la prisión, salió y murió a los pocos meses, un muchacho joven que su único delito fue defender a Palestina y al pueblo palestino. Esos son actos terroristas. Esos son actos terroristas también. Ahora, Adrián, estamos por cumplir, estamos a pocos días de que se cumple un año de podríamos decir, de esta embestida de aumento del genocidio, porque la Nakba, digamos, nunca ha terminado, pero desde el 7 de octubre del año pasado. ¿Cuál es tu balance? Recién hablabas de la resiliencia, ¿no? que tiene el pueblo palestino, pero ¿cuál es tu balance y qué perspectivas ves de aquí en más? Hay un montón de situaciones en un mundo donde parecería que se cambian figuritas, donde vos decís, ¿y qué rol tenemos los pueblos acá adentro en esta lucha? Que obviamente las hay. Yo digo, tenemos que tener la capacidad primero de no callar nunca. Es decir, podemos hacer 100 actos mensuales hablando de Palestina, de la crueldad del genocida sionista, en clubes, en lugares, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hablar en los lugares de trabajo, en los lugares de militancia, en el barrio, todo, digamos, no callarnos nunca lo que está pasando en Palestina. Y eso va a sostener viva también la lucha, acá y en otros lados. Pero si vos te mirás cómo está la situación, y casi que destruyeron de Gaza y el mundo está mirando para otro lado. Pero al mismo tiempo se acepta a Palestina en Naciones Unidas, hay estados que antes no lo aceptaban y ahora lo reconocen. Por eso te digo, es muy contradictorio. Yo digo, los que luchamos tenemos que seguir luchando, los que denunciamos tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir condenando y tenemos que seguir buscando las formas en que no seamos voces aisladas que hablamos de lo mismo, sino en que poco a poco nos transformemos en una poderosa voz que sea capaz de por lo menos molestarle el oído a los poderosos, por lo menos molestarle, ¿no? El oído y la tranquilidad de la que gozan por ahora. Nos quedamos con eso, Adrián, y te agradecemos mucho por haber estado aquí hoy en el programa. A ustedes muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, como imaginarán, está muy relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención. Buenos y malos, malos y buenos. Los actores cambian de máscaras, los héroes pasan a ser monstruos y los monstruos héroes según quien escribe el drama. Eduardo Galeano. Más allá de los habituales intentos por blindar a un régimen terrorista, surge una pregunta lógica. ¿Quién alguna vez volverá a confiar o comprar algún producto relacionado a la tecnología israelí?
Ahora, las consecuencias para los genocidas tal vez vayan mucho más allá de la bancarrota moral. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Ser terrorista depende de quiénes sean tus amigos y aliados.